En esta enseñanza voy a dar una explicación sobre Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Un pasaje bastante bonito y que tiene mucho que enseñarnos sobre la vida cristiana, la vida de un discípulo de Jesús. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Mi propósito en este canal es ayudarte a comprender mejor la Biblia para que puedas compartirla con mayor efectividad. Si eso es algo que te interesa, entonces considera suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas. Quiero compartirte unos puntos sobre Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Ahora, debemos entender que estos 3 versículos son parte de un pasaje más amplio, más grande. Vayamos a la pantalla. Lo que ves aquí en la pantalla es el pasaje Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10. Ese es el pasaje. Cuando hablamos de un pasaje de la Biblia, por lo menos cuando yo hablo de un pasaje de la Biblia, estoy haciendo referencia a un grupo de versículos que presentan una idea principal, una idea clave. Y en este caso estamos hablando de Primera de Juan 3, versículos 1 al 10. En mi propio estudio lo que yo hago es que analizo un pasaje párrafo por párrafo, sección por sección, y así me ayuda a mí a entender mejor lo que es la idea principal del pasaje entero. Y lo que estás viendo aquí en la pantalla, esto es parte de mi proceso para preparar, o sea, una enseñanza, o sea, un sermón. Y déjame nada más compartirte esta pauta. Cuando estés preparando un sermón o una enseñanza, el primer paso es estudiar, analizar el pasaje que vas a usar como base para tu prédica o tu enseñanza. Y digo esto porque es muy importante lo siguiente. Yo entiendo que muchas personas usan comentarios y diccionarios bíblicos como parte del proceso de su estudio. Y eso lo deberíamos de hacer, lo debemos hacer. Es parte del proceso de preparación. Pero usar estos recursos debe ser el último paso o uno de los últimos pasos en nuestro propio estudio o análisis del pasaje. Muchos cometen el error de comenzar su estudio de un pasaje de la Biblia primeramente consultando los comentarios bíblicos. No hagas eso. Comienza con tu propio análisis, con tu propio estudio, con tus propias observaciones. Y lo que ves aquí en la pantalla, fíjate nada más, este es un pasaje que yo estudié en preparación para un sermón que yo presenté en la iglesia que yo pastoreo en julio del 2019. Entonces, esto es nada más parte del proceso, pero te das cuenta que todo esto es el pasaje. Y aquí tengo anotaciones, tengo comentarios, tengo preguntas sobre este pasaje que yo anoto mientras que yo estoy estudiando este pasaje. Todo esto lo hago antes de consultar los comentarios y los eruditos que han estudiado más a profundo estos pasajes de la Biblia. Es importante, súper importante que primeramente hagas tu propio estudio y análisis antes de consultar los comentarios. No tiene nada de malo usar comentarios, pero úsalos en el lugar adecuado en el proceso de tu preparación. Bueno, vamos ahora sí a entrar a los versículos que te comenté. Versículos 1 al 3, Primera de Juan, versículos 1 al 3 del capítulo 3. Unas porciones de este pasaje o de estos 3 versículos son muy conocidos, otros no tanto, pero tienen mucho que enseñarnos sobre la vida cristiana, sobre la vida de un discípulo de Jesús. Entonces comencemos a leer. Fíjate lo que dice. Estoy usando la Nueva Versión Internacional, que es un idioma un poco más actualizado. También me gusta la Reina Valera, pero en este caso estoy usando la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Ahora, me detengo ahí un segundito para hacer este comentario, que no es solamente una declaración teórica que está haciendo Juan en este caso, que dice, mira qué gran amor que se nos llame hijos de Dios. Dice, y lo somos. O sea, no es solamente un título que se nos ha puesto, no es solamente una idea teórica que hemos inventado que somos hijos de Dios, sino que definitivamente lo somos hijos de Dios. Y aquí hay algo importante que debemos reconocer. Y es lo siguiente, esto lo presenté cuando prediqué sobre este pasaje en mi iglesia. Dije lo siguiente, hay un gran error hoy en día
que dice que todo ser humano es hijo de Dios. Y ese es un error. Realmente ese es un error. Y en parte aquí en 1 de Juan 3:1 nos comprueba que esa filosofía, esa forma de pensar, todos somos hijos de Dios, al fin de todo, todos somos hijos de Dios, ese es un error. Lo que yo contiendo es lo siguiente, que todo ser humano es creación de Dios. Eso no hay duda. Todo ser humano es creación de Dios, pero no todo ser humano es hijo de Dios. Y aquí Juan está haciendo una distinción y está diciendo, somos hijos de Dios. Y eso nos indica que hay aquellos que no son hijos de Dios, y enseguida vamos a ver que eso es comprobado en este pasaje. Pero fíjate también que el Señor Jesucristo mismo, en su ministerio, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? No todo ser humano es hijo de Dios. Somos nosotros los que recibimos a Jesús, los que creemos en su nombre, que somos hechos hijos de Dios. De nuevo, todo ser humano es creación de Dios, pero no todo ser humano es hijo de Dios. Solamente aquellos de nosotros que creemos en Jesús, en su nombre, y lo recibimos, entonces somos hijos de Dios. Y entonces fíjate la distinción que hace Juan enseguida en la segunda porción del versículo 1. Dice, el mundo no nos conoce. ¿A quién? A los hijos de Dios. ¿Ves? Hay una distinción. Hay aquellos que son del mundo y somos nosotros los que somos hijos de Dios. El mundo, los que no son hijos de Dios, no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Ahora, déjenme nada más dar una breve descripción o definición de esta frase de aquí, el mundo. Y ese es un término teológico, ¿sí? Cuando Juan usa este término, esta palabra, el mundo, su uso es teológico. Porque lo que quiere decir lo siguiente, y de hecho lo anoté aquí cuando yo estaba haciendo mi estudio, como una observación. Cuando hace referencia a el mundo, lo que significa es lo siguiente: cualquier persona que no se ha sometido al gobierno del reino de Dios vive según las normas de este mundo, no las normas del reino de los cielos. Es cualquier persona que es regida por las normas de este mundo, y sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Cualquier persona que es gobernada y que vive su vida regida por las normas y lo que es aceptable por este mundo, esa persona es parte de esa categoría de el mundo. A lo contrario, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, fíjate, hay una distinción que hace Juan en este primer versículo, porque hay aquellos que somos hijos de Dios y hay aquellos que son del mundo, los que no son regidos por las normas y las expectativas del reino de Dios, ¿sí? Nosotros, quienes vivimos como discípulos de Jesús, no somos de este mundo, somos hijos de Dios. Y los del mundo se dejan ser gobernados por las normas y lo que es aceptable por este mundo. Y por lo tanto, Juan dice, el mundo, esas personas, no nos conocen a nosotros. Y lo que eso implica es lo siguiente: cuando los del mundo nos ven a nosotros, tienen que ver una diferencia entre nuestra forma de vivir y su forma de vivir. Tienen que ver que hay una diferencia entre nosotros y ellos. No estamos diciendo que nosotros somos mejores que ellos. No los estamos juzgando ni condenando. No se trata de eso. Pero sí, ellos tienen que ver una diferencia en nosotros, que no hablamos como ellos hablan, que no nos comportamos como ellos se comportan, que incluso nuestra manera de pensar es diferente a su manera de pensar. A tal extremo, como aquí dice Juan, el mundo no nos conoce. O sea, nos ven y no saben, o sea, no nos pueden ubicar en una categoría, ¿sí? Porque las únicas categorías que ellos conocen son categorías del mundo.
Entonces a nosotros no nos conocen, no nos pueden categorizar porque somos diferentes a ellos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces nos ven y nos desconocen y dicen, pues quién sabe por qué será esa persona como es. No saben ubicarnos, no saben categorizarnos porque no somos del mundo, somos diferentes a ellos. Y la razón por la cual no nos conocen es porque primeramente no lo han conocido a Él. Es lo que dice Juan en este caso, porque no lo conoció a Él. El mundo no lo conoció a Él. Entonces, si el mundo no ha recibido el amor, el perdón, la transformación que ofrece el Señor Jesucristo, lo cual nosotros sí hemos recibido, por supuesto, no lo han conocido a Él, nos van a desconocer a nosotros también. Ahora, de nuevo, date cuenta de lo siguiente. Juan está diciendo, yo creo claramente, está diciendo, tiene que haber una diferencia marcada, visible, sin duda, indudable, una diferencia entre ellos y nosotros, entre el mundo y los hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Sí? Tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, sigue diciendo Juan, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Ahora, me detengo ahí para explicar esta porción. Juan está diciendo, ahora, somos hijos de Dios. Excelente. Antes no éramos, ahora lo somos. Pero espérense, la historia no termina con nosotros siendo hijos de Dios actualmente, porque algo está por venir en el futuro. Pero Juan confiesa, admita, yo no sé exactamente qué es lo que nos espera. Hay algo mayor que lo que actualmente conocemos y lo que actualmente somos, pero no lo sé describir, o sea, no lo sé. Pero hay algo mayor que nos espera a nosotros y lo estamos esperando, y cuando venga Jesús, cuando Jesús regrese por su iglesia, entonces conoceremos qué es lo que nos espera, porque seremos semejantes a Él. Ahora, ¿qué significa ser semejante a Jesús en este contexto de un futuro? No sé, pero otras porciones de la Biblia también hablan de que vamos de gloria en gloria, que hay un proceso, hay un crecimiento, hay una trayectoria de crecimiento. Juan se está yendo más allá que la trayectoria terrenal y está diciendo, más allá de este mundo, más allá de esta vida humana, nos espera algo mayor, ser, ¿qué dice aquí? Manifestados, transformados a algo mayor que lo que actualmente somos y lo que actualmente tenemos. Algo nos espera más allá, aunque no lo puede definir o describir detalladamente. Juan nos está diciendo, algo nos espera. Ahora, esto es importante con respecto a cómo vivimos nuestra vida como discípulos de Jesús actualmente en esta tierra. Porque puede haber un extremo en que nada más estamos pensando en el más allá. Nada más estamos visualizando y esperando nuestra vida en el cielo, y podemos ignorar nuestra responsabilidad como discípulos ahora mismo aquí en esta tierra. Y ahora, fíjate lo que dice Juan en el versículo 3, que creo que es para combatir esa falsa percepción de solamente estar viendo hacia más allá. Fíjate lo que dice. Todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de la venida de Jesús y ser semejantes a Él, a su venida. Esa es esta esperanza. Todo el que tiene, ay Señor, se me está yendo aquí la onda. Todo el que tiene esa esperanza en Cristo, fíjate bien, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué está diciendo? Mientras que estemos sobre esta tierra, tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de pureza. Y no solamente estar pensando en el más allá, lo que me espera cuando Jesús venga por nosotros o por su iglesia. No, sino que estar pensando, yo me estoy preparando para que cuando Jesús regrese por su iglesia,
encuentre a una iglesia sin mancha y sin arruga, y que yo mismo como individuo, como miembro del cuerpo y de la iglesia, que yo sea encontrado purificado, santo, que durante esta vida yo me esforcé y me dediqué a vivir una vida pura para Jesús, en preparación para su venida. Porque, de nuevo, el peligro puede ser, entre nuestra gente o en nosotros mismos, solamente estar pensando en el más allá e ignorar nuestra responsabilidad hoy mismo, aquí y ahora. Entonces Juan está diciendo, qué bonita esperanza tenemos nosotros, los hijos de Dios. El mundo no tiene esa esperanza, pero nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos esa esperanza. Y la esperanza es ser transformados a algo magnífico, algo mayor que lo que actualmente somos y tenemos. No sabemos exactamente lo que es, pero nos espera algo. Sin embargo, no vivas solamente en el futuro, en esa esperanza del futuro. Recuerda que tu responsabilidad, tu deber, es vivir una vida pura, así como Él lo hizo, Jesús, cuando Él anduvo aquí sobre esta tierra. Ahora es nuestro deber, nuestra responsabilidad hacer lo mismo porque somos sus hijos. Y entonces aquí está una dinámica bastante interesante, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios, contrasta eso con los del mundo. Y hay un peligro, dos extremos, ¿verdad? El primer extremo es que aquellos que dicen, bueno, somos hijos de Dios, tenemos que apartarnos al 100% de cualquier persona que no es creyente. Y ese es un error. Ese es un extremo que es un error. Porque se supone que nosotros los creyentes les damos esperanza y buenas nuevas y el amor de Jesús a aquellos del mundo que no lo conocen a Él. Y si nosotros no tenemos interacción, si nosotros los hijos de Dios no tenemos interacción con los que no son hijos de Dios, con los del mundo, jamás van a experimentar, van a recibir el amor y el perdón que solamente Jesucristo ofrece. Entonces, no podemos alejar al mundo de nosotros. De nuevo, no somos de este mundo. No podemos ser influenciados por el mundo. No podemos dejarnos ir por las normas y lo que esté de moda en el mundo. Pero no podemos apartarnos al 100% porque nosotros, la iglesia, somos la esperanza de este mundo, ¿sí? El otro extremo es algo que está muy de moda aquí en los Estados Unidos, de ser relevantes a los no creyentes. Y yo creo que entiendo lo que quieren decir con eso, pero hay veces que se va a un extremo, que aún música secular se toca dentro de las iglesias durante los servicios, y eso es para atraer a la gente. Y yo digo, bueno, eso a mí no me cabe. Si hay iglesias que lo hacen, pues yo creo que tienen su estrategia, sus razones por hacerlo, pero yo lo veo como de esta manera, lo que está diciendo Juan. Tiene que haber una diferencia. O sea, tienen que saber que al entrar en una iglesia, están entrando en una iglesia, no a un lugar donde se toca música secular y etcétera. Yo entiendo, hay iglesias que tienen una estrategia específica por la cual hacen eso. Yo en lo particular no juzgo a esas iglesias, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ves? Pero entonces, el otro extremo es ir a tal extremo de esforzarnos a ser relevantes a la sociedad que nos parecemos demasiado a la sociedad, ¿sí? Que nos parecemos demasiado al mundo. Y yo sé, usamos el pretexto que tenemos que hacernos al griego me hice griego y etcétera. Y no creo que es lo que Pablo estaba diciendo en ese caso, ¿no? Sino que él estaba diciendo, yo supe cómo evangelizar a su forma de pensar. No me tuve que hacer como ellos en su pecado, pero yo supe cómo alcanzarlos. Y entonces como iglesias o como iglesia, tiene que haber una diferencia entre nosotros y la sociedad alrededor de nosotros. Porque lamentablemente lo que yo he visto es que aún en las prédicas hay ciertas iglesias, ciertos lugares que ya no predican la Biblia, la palabra de Dios, sino que son mensajes de motivación, ¿verdad? De autoestima, de mejoramiento personal. Todo eso está en la Biblia, pero como que la Biblia es algo pasajero, algo de casualidad. La Biblia dice tal y tal. En vez de hacer la Biblia la porción central de la prédica, usamos la Biblia para comprobar lo que se está enseñando en esos círculos de motivación y autoestima y etcétera.
Y eso tiene su lugar, eso tiene su lugar. Pero de nuevo, de mi punto de vista, tenemos que compartir la Biblia, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que cambia el corazón, la que penetra el corazón y hace el cambio en la persona que necesita desesperadamente una palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esos son para mí los dos extremos, un peligro que debemos evitar. No excluirnos tanto de la sociedad que ya no les podemos ofrecer esperanza, y el otro extremo es hacernos tanto como la sociedad que no hay diferencia y de igual manera no les estamos dando una esperanza. Porque fíjate bien, una charla motivadora la pueden encontrar en cualquier lugar. Una charla de autoestima, cómo superar o hacer crecer en tu autoestima, lo pueden encontrar en cualquier lugar. Pero palabra de Dios solamente la van a encontrar en la iglesia, solamente en la iglesia. Entonces fíjate bien esta exhortación del apóstol Juan, qué increíble esta exhortación, me encanta la exhortación que nos está diciendo, hey, el mundo no nos conoce, somos hijos de Dios, tiene que verse una diferencia entre nosotros y entre ellos. Nosotros tenemos una gran esperanza que seremos transformados a la semejanza de Jesús, pero en preparación a esa transformación hay que vivir una vida santa, pura, agradable a Dios. Y a través de esa vida seremos de esperanza al mundo. Y eso a mí me encanta, me emociona saber que al vivir una vida que es agradable a Dios, podemos como iglesia ser de esperanza al mundo. Bueno, déjame tus comentarios a ver qué piensas tú acerca de esta enseñanza, cuáles son tus observaciones de este pasaje. De nuevo, considera suscribirte a este canal para que puedas seguir ministrando efectivamente a la gente que Dios ha puesto bajo tu cargo espiritual. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.